Segmento de salud, visitamos la clínica y estuvimos charlando con el doctor Camilo Muñoz, es médico psiquiatra que visita la clínica hace cosa de un año que está viniendo acá a la clínica, y estuvimos charlando con él acerca de, de las patologías más frecuentes que tienen como consulta diariamente en el consultorio, como por ejemplo los trastornos de ansiedad. Bueno, hola, ¿qué tal, doctor? Hola, ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Encantado. ¿Todo bien? Todo bien. Nuevamente visita la clínica. Nuevamente visita la clínica. Y ya que le agradezco después, de una jornada ardua de trabajo, la posibilidad de la entrevista, para que todos lo conozcan, porque nadie conoce a Camilo Muñoz. Por favor, le agradezco. Doctor, la pregunta, casi que es la misma para todos los especialistas. ¿Cuál es la patología más frecuente que atiende usted en el consultorio diariamente? En realidad son varias. Lo habitual son cuadros depresivos o trastornos de ansiedad. Existen distintos tipos de trastornos de ansiedad. El más común que se está viendo en esta última década es el trastorno de ansiedad generalizado. Es un cuadro muy relacionado al ritmo de vida que estamos llevando todos, ¿no? Muy asociado a cuadros de somatización. Habitualmente el médico clínico es el que los identifica. Cuadros relacionados con gastritis crónica, colon irritable, dermatitis. Inicialmente ese es el motivo de consulta. El médico clínico advierte que puede existir un diagnóstico presuntivo de un trastorno de ansiedad de base y realiza la interconsulta al médico psiquiatra. ¿Qué son los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad, un subtipo de cuadros de nuestra especialidad. Hay varios, los más comunes son trastorno, como decía, el trastorno de ansiedad generalizado, que es un cuadro donde existen preocupaciones excesivas, con tendencia a la somatización, una muy poca tolerancia a situaciones de estrés de la vida cotidiana, un desborde ante situaciones que los pacientes antes manejaban con habitualidad, como puede ser un negocio, un trabajo, relaciones cotidianas, en donde una mínima situación que actúa como estímulo negativo realmente desencadena toda una serie de sintomatología que el paciente lo perturba. Otro de los cuadros que habitualmente vemos son trastornos de pánico, trastorno por pánico. Se ven algunos cuadros de fobias, algunas de ellas fobias específicas. Los ataques de pánico son síntomas en donde los pacientes tienen un disparo de la ansiedad, empiezan a sentir palpitaciones, sudoración, lo que nosotros llamamos síntomas de activación autonómica, algunos síntomas de activación autonómica, tienen una sensación inminente de que algo les está pasando, empiezan a hiperventilar, una sensación de sofocación y de falta de aire, y realizan la consulta también muchas veces derivados por el clínico porque tienen miedo de padecer algún problema cardiológico. Una vez descartados los problemas cardiológicos, se realiza la interconsulta con el psiquiatra que diagnostica los ataques de pánico. Lo importante en estos tipos de cuadros, tanto en los ataques de pánico, en el trastorno de ansiedad generalizado, en las fobias, es realizar una psicoeducación, es explicarle al paciente qué es lo que está teniendo, cuáles son los signos y los síntomas, tranquilizarlo, como para que él pueda empezar a tener las herramientas para manejar el cuadro, algunas veces con medicación, con la ayuda de medicación en forma transitoria, como puede ser con un subtipo de medicaciones que se llaman benzodiazepinas, que son ansiolíticos, que colaboran para disminuir el cuadro, y asociado a psicoterapia de tipo cognitivo-conductual. Si esto no progresa o los síntomas no remiten, existe otra posibilidad, que es incorporar otro tipo de psicofármacos que son antidepresivos que actuarían sobre la ansiedad anticipatoria. ¿Qué es la ansiedad anticipatoria? Muchas veces nosotros tenemos en la vida cotidiana algún inconveniente, mañana tenemos que hacer un trámite, estamos permanentemente pensando el día anterior que mañana tenemos que ir a tal lugar y que ojalá, ¿cómo voy a hacer para...? Muy ansioso esperando el momento. Muy ansioso esperando el momento y preocupándonos. Esa preocupación excesiva lo que hace es ir elevando los niveles de ansiedad, y que ese momento, el cual tiene uno que afrontar, a veces uno se puede paralizar o una situación mínima puede desencadenar
determinada sintomatología clínica o emocional. ¿Qué tipo, más allá de venir a la consulta con el psiquiatra, como usted dijo, derivados del médico clínico, también se ayuda con el tratamiento con las psicólogas? Sí. ¿Se acompañan, digamos? Se acompañan. Estos cuadros que uno acaba de referir, lo ideal es que sean tratados de manera conjunta con algún psicólogo, en algún enfoque multidisciplinario, y también, si uno puede, contactarse con el médico de cabecera, más que nada en los pueblos, claro, donde el médico de cabecera cumple un rol fundamental. Sí, fundamental, ¿no? Tal cual. Es, más que nada en contención, y está ante la urgencia. Pero sí, es necesario el abordaje con psicoterapia individual, que en algunos casos también la realizamos los médicos psiquiatras, ¿no? Doctor, ¿qué es la hipocondría? La hipocondría, bueno, es un cuadro que padecen algunos pacientes. Yo trato de evitar algunos términos médicos para hacerlo más ameno, ¿no? Donde hay una preocupación excesiva a padecer enfermedades, o un miedo excesivo a padecerlos, cuando el paciente por ahí ante un mínimo síntoma o ante una mínima molestia o alguna normalidad, por ahí encuentra, no sé, que ha tenido una escoriación y que tienden a no exagerarlo, pero sí a dramatizarlo. Realmente se exacerban las emociones, el paciente se preocupa excesivamente por algo que es mínimo o que todavía él no tiene un diagnóstico realizado por el médico. Esas personas que padecen hipocondría tienden a concurrir periódicamente a consultar, generándole un malestar y un trastorno de angustia en la vida cotidiana. Lo importante para este tipo de cuadros es no tanto el tratamiento psicofarmacológico, yo creo que, o la consulta psiquiátrica directamente, creo que lo fundamental es un abordaje psicoterapéutico. Este tipo de terapias que se denominan terapia cognitivo-conductual funcionan y muy bien como para brindar un marco de contención, porque trabajan sobre la creencia que el paciente tiene. Por ejemplo, tengo un dolor abdominal y pienso que voy a tener un cáncer. Y con toda la repercusión que eso pueda llegar a generar en mi vida hasta que hago la consulta con el médico. Este tipo de creencias, este tipo de terapias trabaja sobre esa creencia, es decir, bueno, ¿por qué vas a pensar que por un dolor podés tener una enfermedad terminal? Claro. Y en el caso de que sea una enfermedad, porque uno puede llegar a tenerla, hay un tratamiento. Tampoco se relaciona con una enfermedad con la muerte directamente. Los hipocondríacos tienden a relacionar la enfermedad con un final catastrófico y con la muerte. Realmente le genera muchísima angustia al paciente, y creo que sí, que en el caso de que le sea muy discapacitante en el día a día, por ausentismos laborales, por reiteradas consultas al médico clínico, bueno, en algunos casos en particular los psiquiatras podemos colaborar incorporando algún tipo de medicación que podría llegar a actuar sobre la rumiación del pensamiento y la preocupación, y disminuyendo un poco los niveles de ansiedad. De todas maneras, tanto en los cuadros de ansiedad como en la hipocondría, o yo hoy hacía referencia a los cuadros depresivos, no hay que olvidarse que todos somos personas distintas, que los cuadros la evolución, que los problemas que podemos llegar a tener son todos distintos, los padecemos de forma distinta, y lo importante es, bueno, es identificar qué es lo que esa persona necesita, darle las herramientas para afrontar este problema, acompañarlo, y solo en el caso, si fuera necesario, incorporar una medicación. En el caso de que se incorpore una medicación, bueno, siempre tratar de poner lo mínimo indispensable, ¿no? Es decir, la escuela argentina, ¿no? Los psiquiatras utilizamos básicamente la dosis mínima terapéutica, y en función de eso vamos evaluando el cuadro de cada persona o de cada paciente. Bueno, en la escuela americana utiliza más la dosis máxima terapéutica. Una persona tiene un problema, no importa tanto los efectos sedativos, no importa tanto los efectos adversos, lo importante es que disminuya la sintomatología. Nosotros no pensamos, ¿no? Así. Está bien.
A mí me pasó también el año pasado, cuando tuve trastornos de ansiedad, como bien lo diagnosticaron. Bueno, yo fui a la psicóloga, iba una vez a la semana, bueno, me costaba dormir, entonces en algún momento la psicóloga me sugiere ir al psiquiatra. Entonces yo dije, bueno, tan mal estoy. Y en realidad el miedo de uno es, cuando va al psiquiatra le parece que uno es porque te van a dar una medicación, te van a dormir, y sinceramente eso era mi preocupación. Yo le planteé a la doctora que me atendió en ese momento que yo iba a la consulta porque la psicóloga me lo había indicado, pero yo tenía miedo a tomar la medicación que me diera. Y le dije, bueno, mira, yo la voy a tomar un fin de semana a ver cómo me va. Y la verdad que nada, es algo que, como vos bien lo decís, para tratar de ayudar y de estar un poco mejor. No fue nada más que eso. A mí personalmente me costaba dormir, digamos, la noche estaba como muy pasada de vuelta, como se dice uno normalmente, bueno, por excesos laborales y demás. Cuestiones personales también. O sea, es interesante el tema del sueño, sí. Que es un problema habitual, sí. Más que nada, por eso decía, con el estrés de la vida cotidiana, sí. ¿no? El estrés lógico que todos padecemos. El insomnio, en algunos cuadros el insomnio crónico. Si bien existen medicaciones, algunas medicaciones para la inducción del sueño, otras medicaciones que ayudan a mantenerlo, pues el sueño tiene una etapa de inducción y una etapa de mantenimiento. Hay que hacer una buena evaluación semiológica de qué es lo que le está sucediendo a esa persona en el día a día, ¿no? Qué es lo que está sucediendo en su vida. Pues muchos de los trastornos en el sueño en realidad son cuadros de ansiedad diurnos, inconvenientes que no pueden resolver en la vida cotidiana, que lo perturban, que generan, es decir, el trastorno del sueño es secundario a un trastorno de ansiedad, a un trastorno adaptativo. En lo posible no habría que evitar incorporar directamente una medicación a la noche. Lo posible habría que hacer una buena semiología y ver qué es lo que está sucediendo y ver si de alguna manera se pueden disminuir los niveles de ansiedad, si con la contención emocional disminuye y si uno puede llegar un poco más la actividad deportiva, las caminatas, sí, ¿no? Hoy en día el sedentarismo que padecemos es importante y en realidad salir a caminar, distenderse, volver nuevamente a la actividad física, todo lo que genere relajación muscular va a colaborar a que uno esté menos ansioso durante el día y pueda descansar un poco mejor. Y en tal caso de tener que realizar una consulta para tomar un psicofármaco, esto lo quiero recalcar. Y no porque uno sea psiquiatra, pero sí hacerlo con un especialista, ¿no? No ir a comprar un determinado medicamento porque lo toma o porque a este le hace bien, yo lo voy a tomar. No, inclusive entendiendo, yo recién destacaba que los médicos de cabecera, fundamentalmente en los pueblos, bueno, también en las ciudades, cuando uno tiene un médico de cabecera familiar, habitualmente abordan todas las patologías y no está mal que indiquen un psicofármaco en caso de que lo consideren, también para cubrir el tiempo hasta que realicen la consulta con un psiquiatra. Pero sí es necesario luego en la indicación un control con algún médico psiquiatra, básicamente por el manejo que los psiquiatras tenemos de los psicofármacos, que es una de las herramientas más importantes en nuestro trabajo, para ver si la dosis es la adecuada, si la indicación por ahí es precisa, pero la dosis por ahí es un poquito excesiva, o por ahí necesitaría un cambio de medicación que por ahí es de la misma familia. Hablando, por ejemplo, a veces algunos médicos indican alprazolam, ¿no? Es un ansiolítico, y por ahí luego el psiquiatra dice no necesita una medicación de tanta potencia o con una vida media tan larga, y por ahí puede tomar, no sé, lorazepam o diazepam, es decir, hablando, perdón por la comparación, ¿no? Pero parecen todos términos raros, pero uno dice, bueno, está recibiendo, como si uno hablara de vino tinto, sí. Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon, bueno, las benzodiazepinas es lo mismo. Uno no puede decir, bueno, necesita un tranquilizante una persona o necesita un antidepresivo. Si el médico lo tiene que indicar, correcto, el diagnóstico, si el síndrome está diagnosticado y la derivación va a estar hecha a posteriori, pero sí hace falta que un psiquiatra evalúe si ese antidepresivo es justo el que la persona necesita o es acorde para el cuadro. Hay algunos antidepresivos que se utilizan para los trastornos de ansiedad, por ejemplo,
que generan, que tienden a evitar el disparo de la ansiedad, pero hay otros antidepresivos que generan ansiedad y esos hay que evitarlos. Hay que evitarlos. Lo mismo ocurre en algunos cuadros depresivos, ¿no? Uno dice, bueno, voy a incorporar un antidepresivo. Sí, pero hay depresiones que son depresiones ansiosas, hay mucha sintomatología ansiogénica, y otras depresiones que son más inhibidas, donde predomina la falta de voluntad y el decaimiento. Si a un paciente con un cuadro depresivo, ansioso, le damos un antidepresivo, pero que puede generar mayor ansiedad, puede ser que el paciente mejore el estado de ánimo, pero que esté un poquitito más ansioso, más irritable, más contracturado, tenga contracturas musculares, con algunas cefaleas tensionales durante el día y que al otro día, obviamente, que no descanse bien, sí, y por no descansar bien, tengo un mal día posterior y está angustiado. Entonces, son sutilezas que conviene siempre, más allá de la confianza que uno pueda tener con el médico de cabecera y del rol que cumple el médico de cabecera, lo que respecta a psicofármacos, sí, así como uno lo hace como se hace en cuadros neurológicos, ante eventuales síntomas de deterioro cognitivo o de olvidos benignos. Bueno, a ver, el clínico inicialmente si tiene que dar una indicación es una consulta con el neurólogo y luego él puede realizar los controles, ¿no? Está bien. Bueno, doctor, la verdad que le agradezco enormemente la nota y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Nos veremos en la próxima. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.